Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión, la revista. Hoy vamos a tener para usted muchísima información, pero vamos a iniciar con un tema bastante interesante y particular, y es que ¿sabía usted que las emociones pueden desencadenar enfermedades? Y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra conmigo la psicóloga Verónica Navarro, a quien le damos la cordial bienvenida. Verónica, ¿cómo es que una emoción puede desencadenar en una situación de salud? Sí, bueno, las emociones, el centro de las emociones está en el cerebro, entonces cuando se dice que uno siente con el corazón, en realidad es como algo más fantasioso, porque en realidad el control de las emociones viene desde arriba, todo está conectado en el cerebro, entonces las enfermedades, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, todos están conectados. Todo lo que guardemos en nuestro corazón, todo lo que no expresemos, va a terminar saliendo de alguna manera en manifestación de una enfermedad. Ok, ¿y qué pasa, digamos, cuando usted o tal vez en su propia familia hay una persona que conocemos como muy negativa, ¿verdad? Que a veces le cuesta mucho, pues, si tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Ya, con eso, pues, no le ayuda a salir de esa enfermedad, más bien puede recaer. De hecho, está comprobado que las personas que sobreviven al cáncer, lo que más tiene que ver es la actitud que toman ante la vida, porque ¿por qué no todos sobreviven al mismo tipo de cáncer que sufren? Porque son cuerpos diferentes, porque son mentes diferentes. Entonces, la forma en la que usted aborde las situaciones que lleva en su vida, de manera positiva o negativa, hace que usted pueda vencerlas o se quede ahí estancado, no pueda superarlas. Si no las supera, es energía negativa que queda dentro del cuerpo. Esa energía se convierte en tumores, se convierte en dolores, se convierte en bajas defensas y da paso a que entren enfermedades al cuerpo. Se ha comprobado, como usted lo decía, que entonces que una emoción en realidad sí puede afectar, ¿verdad?, lo que es una enfermedad como el cáncer. ¿Qué otras también se pueden dar a raíz de una emoción? Todas, hasta una gripe, porque en realidad si usted tiene una impresión fuerte, si usted recibe una mala noticia, si usted está muy estresado, sus defensas se pueden bajar y entonces puede estar el cuerpo más vulnerable a enfermedades tan simples como una gripe, ¿verdad? Y de ahí que si no son tratadas, la persona sigue acumulando y acumulando malestares, posiblemente consultando a doctores, porque ya se sabe que lo cotidiano no es consultar al psicólogo, sino primero al doctor. Entonces va a tomar pastillas para quitar todos los síntomas físicos, hasta que tal vez 20, 30, 40 años después de esa acumulación es cuando ya sale convertido en un cáncer. Verónica, ¿cómo podemos identificar tal vez si yo, por ejemplo, soy una persona de estas o si algún familiar? Bueno, también por eso es que es muy importante la terapia, para que la persona pueda valorar, porque no siempre nosotros mismos podemos ver cómo reaccionamos o qué hacemos con nuestra vida. Entonces es importante que un profesional le valore sobre su estado emocional, porque a veces crecemos en ambientes tóxicos donde creemos que la verdad es una y que la vida se lleva de tal forma, y cuando nos damos cuenta que otra persona nos dice que tal vez no es así, y ahí es donde nos damos cuenta que podemos cambiar. Siempre está la posibilidad de cambio, la posibilidad de reinventar y decir quiero cortar estas cadenas, quiero cortar estas enfermedades, quiero cortar esa mala vibra para convertirme en una persona saludable. Lo que pasa es que a nivel social también salud va enfocado casi siempre en física, verme bien, hacer ejercicio, salir bien en los exámenes del laboratorio, pero nadie pues piensa en hacer un chequeo sobre salud mental una vez al año para ver cómo he tomado decisiones, cómo he sobrellevado las cosas en este último año, en estos últimos 6 meses. No es algo que regularmente la gente haga. Entonces, empezar desde ese análisis individual, y si usted ve que no puede, pues entonces buscar la ayuda para poder darse cuenta. Casi siempre vienen a nivel familiar. Muchas personas actúan de generación en generación arrastrando enfermedades y no cambian ese estilo de vida y esa forma de ver las cosas. Ahora, eso le iba a preguntar, ¿se puede heredar? Sé yo, si mi mamá es así o mi papá es así, yo puedo como aprender esa conducta. Sí, es un comportamiento aprendido, porque usted aprende a quejarse, aprende a que todo le duela, aprende a ponerle atención a cosas que tal vez si estuviera en otra sintonía, en otra forma de ver la vida, no les pondría la suficiente atención. Entonces, si usted aprendió a vivir de esa manera, porque las personas que vivían en su casa eran igual, pues entonces usted repite el patrón hasta que usted decide cortar con esa cadena, es que puede hacer un cambio de vida, el cual no es fácil, porque las personas que crecen viendo algo les cuesta mucho poder cortar con eso y hacer la vida de una forma distinta. Ahora, a veces se ha escuchado que cuando uno convive con una persona negativa, ¿verdad?, pongámosle como ese nombre, como que a uno o a la otra persona le quita como las energías.
Es cierto, o sea, se puede relacionar así. El cuerpo está lleno de energías, incluso cuando una persona se nos acerca y usted siente esa vibra, o sea, usted se da cuenta si esa persona le va a generar algo positivo o algo negativo. En terapia se aprende a convivir con personas que nos hagan vibrar y que nos hagan sentir cosas positivas y evitar las personas tóxicas que nos van a contaminar con sus vibras negativas. Eso no es algo que en la calle normalmente se vea o se diga. ¿Por qué? Porque se corre con el mandato de que hay que aceptar a la gente que está a su alrededor, ya sea familia, ya sean amistades, y no hacer nada al respecto. Pero si realmente usted no se siente cómodo cerca de alguien, tiene que alejarse, no puede sentirse bien cerca de alguien que le hace daño. Las energías son verdaderas. De hecho, hay una terapia muy interesante que se llama las flores de Bach y el Reiki y también la bioenergética que trabaja con la energía del cuerpo. Entonces, por medio de la energía que usted transmita, las personas pueden saber, las personas que los examinan pueden saber si su cuerpo está enfermo o no. Energía negativa es vibraciones negativas en nuestro cuerpo. Qué interesante. Más adelante podemos, ¿verdad?, tratar ese tema aquí también en la revista. ¿Qué hacer cuando tal vez uno sabe que un familiar o un amigo necesita ir a terapia y esa persona no quiere? Uno acepta que necesita ir donde un psicólogo. Bueno, principalmente hay que partir del hecho de que usted haga lo que pueda y está en sus manos y no enfermarse por si la otra persona no lo quiere hacer, porque es una decisión personal. A terapia nadie puede ir obligado y si la persona va a ir condicionado porque un familiar se lo pide, realmente hasta uno mismo siente que la terapia no va a funcionar. Entonces, hacer el esfuerzo hasta donde esté en sus manos para ayudarle a esa persona y pues desentenderse del asunto para usted tampoco enfermarse, porque ya estaría cargando con algo que no es suyo y eso también enferma. Cierto, muy importante, porque a veces uno se enferma, ¿verdad?, de ver que la otra persona pues no acude cuando realmente lo necesita. Y yo creo que todos en algún momento tenemos que acudir donde un psicólogo, sea por una cosa o por otra. Es importante. Sin verlo como algo malo, porque en realidad a la gente le da susto, le da vergüenza y es ir a conversar con una persona, es ir a sacar, a hablar sana. Entonces, el acumular emociones en el cuerpo, preocupaciones, cosas que usted piensa y no las dice, situaciones que han arrastrado tal vez personas desde una infancia que tal vez no pueden comunicarlas, que no tienen a quién decírselas, todo eso se va acumulando en el cuerpo y va a terminar saliendo en enfermedad inevitablemente, en un dolor de espalda, en contracturas, en dolores de cabeza, en dolores de piernas, dolores de cualquier otro tipo, que a veces no se le encuentra una explicación médica cuando la realidad es más emocional. Bueno, y es que usted nos preparó una lista, ¿verdad?, con lo que debemos hacer para evitar que algo emocional pues termine en alguna enfermedad. Y para eso vamos a pedir a nuestro compañero que nos coloque la primera imagen. Me llama mucho la atención porque el título dice, si no te quieres enfermar, tiene que hacer estas 6 cosas. Ahí las tenemos. La primera dice que es, habla de tus sentimientos. Sí, enseñarles desde pequeños a los niños a expresar lo que sienten, a no reprimirles, a no decirles no lloren, no hagan, no digan, no me permiten hacer tal cosa, no me permiten decir tal otra, salude, no quiero saludar a una persona. Todo este tipo de mandatos que los niños van creciendo se convierten en adultos que reprimen sus emociones, no hablan de lo que sienten. De hecho, a muchas personas les cuesta en consulta decir que sienten o que quieren, porque en realidad no es una pregunta que se les haya hecho en la vida. Entonces, hablar sobre lo que uno siente sana, ayuda a que usted no acumule. Eso sería como estar vaciando su papelera de reciclaje o estar ahí de vez en cuando reseteando para que no se le acumulen ese tipo de cosas dentro del cuerpo. Y eso me llama mucho la atención porque siempre se ha hablado o se le ha dicho, ¿verdad?, a los hombres que ellos no pueden llorar, ¿verdad? Pues no debería ser así, ¿verdad? Pero algunos crecen con eso. Realmente eso pues afecta muchísimo. Eso cala mucho en los hombres, en la cultura machista que no les permite expresarse, ellos todos se lo tienen que tragar. Por eso es que la mayoría de hombres en una zona como esta termina desahogándolo en una botella de alcohol, porque ahí sí puede decir las cosas porque está borracho, pero en realidad cuando está bien no se anima tal vez a hablar de ciertas cosas. Y usted tocaba también otro tema que es con los chiquitos, ¿verdad?, con los niños, que a veces pues se supone que hay que saludar a todo el mundo, ¿verdad?, que por educación, pero ellos no les nace a veces, ¿verdad?, o simplemente no, yo a ella no la conozco, ¿por qué voy a saludarla? Y los papás como que a veces los quieren obligar. O incluso también se habla de que todo el mundo quiere besar a un niño, pero nadie le pregunta al niño si quiere que lo toquen, si quiere que le den un beso, porque tal vez son personas desconocidas. Entonces hay que respetarlos desde muy pequeños para que aprendan a poder tener su identidad con respeto
No es que no van a saludar a nadie y van a hacer lo que les da la gana. Hay que encontrar un equilibrio en el que el niño pueda hacer el mismo sin sentirse presionado. O sea, como decirle hola, ¿verdad? Tal vez, no con el abrazo, sin un acercamiento, con el beso, o ¿verdad? Preguntárselo antes. Ok, es importante. La segunda recomendación que usted nos dio es toma decisiones. A veces cargamos con decisiones, con planes, con metas que queremos hacer en nuestra vida y ahí van flotando en nuestra mente y se va convirtiendo en energía suelta, en ciclos abiertos, y los ciclos abiertos causan enfermedad. Entonces, si usted quiere hacer algo, en la medida de lo posible, proponérselo, concretarlo, si es a mediano, a corto o a largo plazo. Si tiene que tomar una decisión, pues tratar de tomarla lo más pronto posible, de acuerdo si está en sus posibilidades. Se van postergando ciertas cosas que al final se terminan acumulando en una bolsita que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente, y eso termina enfermando. Bueno, y hay decisiones, ¿verdad?, que no son tan difíciles, pero hay otras que sí, y que involucran tal vez a otras personas, qué sé yo. Por ejemplo, hablemos de un divorcio donde hay tal vez hijos, ¿verdad? Es muy difícil tal vez para los padres tomar esa decisión. Sí, pero lo que pasa es que hay un falso concepto sobre permanecer en una relación de pareja por los hijos, cuando en realidad los hijos saben cuando la relación no está bien y sufren a través de ella. Entonces, más que todo es el fortalecimiento a la pareja individualmente para que sepan qué es lo que quieren de su vida y tomar las decisiones sobre separarse o no, porque es algo que más bien les va a perjudicar más a largo plazo a su familia, a sus hijos, que permanecer separados. En realidad, pues puede haber más consecuencias de crecer en una familia disfuncional que crecer con una mamá o un papá separados pero felices. Ahora, habrá momentos en los que usted tal vez tiene que tomar algún otro tipo de decisión, qué sé yo, qué voy a estudiar, ¿verdad? Que sea como sea es difícil, pero que a veces uno se siente un poco presionado, ¿verdad? O sea, dice, ya salí del colegio, ¿qué voy a estudiar? Tengo que decidir. Y a veces eso pues realmente afecta toda su vida. Sí, lo que pasa es que la sociedad ha condicionado que usted a los 17 años tiene que saber qué quiere estudiar, y tiene que estudiar y tiene que hacerlo, cuando en realidad uno tiene la vida por delante para tomar decisiones importantes, y si usted en ese momento no está seguro de lo que quiere, darse la libertad de vivir otro tipo de experiencias, y cuando esté seguro, pues entonces ya tomar la determinación para qué quiere hacer como decisiones tan importantes en la vida como es. Ok, la tercera recomendación es buscar las soluciones. ¿Cómo hacer eso, verdad? Porque hay personas que tal vez están en un problema y lo que quieren hacer es como evadirlo, ¿verdad? No enfrentarlo. Generalmente cuando se busca ayuda es por eso, para buscar una solución a un problema que tal vez yo en ese momento en visión de túnel no puedo ver. Entonces una persona desde afuera, que es el terapeuta, viene y le da opciones para que la persona elija qué puede hacer. Porque a veces nos quejamos de las cosas, pero no hacemos nada al respecto. Todas esas energías, ya lo hemos mencionado, no hablar, callarse los sentimientos, no tomar decisiones y postergarlas, negarse ante una realidad, lo que haciendo es una acumulación de situaciones que terminan en una enfermedad. Ok, perfecto. Verónica, vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya regresamos para seguir analizando estas recomendaciones que usted nos ha dado y que son muy acertadas. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con Nutivisión, la revista. Y nosotros antes del corte comercial hablábamos sobre cómo las emociones pueden afectar nuestra salud. Y para hablar sobre esto se encuentra conmigo Verónica Navarro, ella es psicóloga, y antes nos mencionaba 6 recomendaciones importantes para poder enfrentar esta situación. Hablamos sobre los sentimientos, la toma de decisiones y buscar soluciones. Y también viene la cuarta, que es no vivas de apariencias, Verónica. Vivir bajo una apariencia es energía malgastada, porque en realidad usted no está siendo usted mismo, tiene que presentarse ante los demás de otra manera y en otro momento ser usted mismo, es doble gasto de energía. Entonces, vivir de una apariencia, aparentar estar feliz, aparentar sentimientos que en realidad a usted no le nacen, lo único que hace es presionar al cuerpo a hacer algo que no siente, a su misma mente, a su mismo corazón. Entonces, eso hace que la persona vaya acumulando. Tal vez lo que hemos visto hasta el momento son cosas que visiblemente la gente vive cotidianamente, pero eso sí se termina llenando, se echa en un vaso hasta que se rebalsa, ¿verdad? Son pequeñas cosas
que hay que tener cuidado, no practicarlas diariamente para que no se conviertan en un peso demasiado grande cuando ya sea demasiado tarde. A veces vemos mucho esto tal vez en los jóvenes, ¿verdad? Que por aparentar o por encajar en cierto grupo hacen cosas que realmente pues no es lo que ellos quieren hacer y realmente esto les afecta mucho. Sí, en la adolescencia está la búsqueda de la identidad, entonces en realidad es un proceso normal. Lo que es ya más patológico es cuando usted ve adultos que siguen queriendo simpatizar ante otros, que siguen complaciendo, que siguen queriendo quedar bien y entonces se terminan enfermando por este tipo de situaciones porque se sobrecargan. Dentro de la adolescencia es importante direccionar al adolescente a elegir lo que le gusta sin temor a que vaya a ser juzgado, aunque en esa etapa son muy vulnerables, conforme la vaya avanzando, probablemente la pueda terminar con satisfacción y se convierta en un adulto seguro. De lo contrario, va a seguir siendo como un cuerpo adulto en una mente adolescente que busca siempre encajar. Sí, que a veces se da mucho, ¿verdad? Tal vez uno ve señores ya mayores como que quieren encajar en un joven, ¿verdad? En ser una persona más joven que sale a pasear en ciertos lugares donde se acostumbra solo a los jóvenes o que tiene ciertas actitudes. Se enfrascan en una etapa y no pasan a la siguiente. Ok, bueno, otra de las recomendaciones que usted nos da es acéptate, aceptarse como es uno. Dentro del proceso de terapia, las personas, pues uno de los objetivos es que aprendan a aceptarse, a quererse en su identidad, en su forma de ser. A veces hay temor a expresar emociones porque socialmente no son aceptadas, pero en realidad las escondo dentro de mí, porque me comparo con otras personas, porque trato de ser similar a otras personas y no me acepto tal cual soy. Ahí sigue siendo un montón de energía mal gastada para quedar bien ante una sociedad, pero quedando mal ante mí mismo, sintiéndome vacío, lo que termina siendo también una forma en la que buscamos llenar entonces estas carencias, tal vez con cosas equivocadas, tal vez en vicios, tal vez en adicciones, en algunas cosas donde también nos deterioramos la salud por el motivo incorrecto. Bueno, aquí usted menciona tal vez cosas psicológicas, pero también digamos lo que es la apariencia también puede perjudicar, qué sé yo, que se quiere parecer a tal persona o que no está feliz con su cuerpo, con su cara, con algo. Es que eso es parte de trabajar autoestima y seguridad, porque en realidad si usted quiere cambiar algo y está en sus posibilidades, lo puede hacer. Si usted quiere bajar de peso, si usted quiere modificar su color de cabello, si usted quiere hacerse algún tratamiento, lo puede hacer, y siempre y cuando usted se sienta cómodo. El problema está en querer cambiar algo, no sé, que no es factible. Entonces, la aceptación y la seguridad es lo que haría que usted pueda sobrellevar eso y ser feliz. Y la última recomendación que usted nos da es confiar. Pero confiar en mí o en alguna otra persona. Principalmente en uno para poder tomar decisiones, para poder expresar. Si no confío en mí mismo, no puedo expresar porque siento miedo. Si no confío en mí mismo, no puedo tomar decisiones que me lleven a ser una persona exitosa y tal vez vivo toda la vida pensando en que quiero hacer algo y no lo hago, en que quisiera decir algo y no lo digo, y todas esas cosas terminan enfermando. Confiar en uno es lo que hace que la persona pueda tener determinación y poder sobre su propia vida. Si no lo tiene, pues entonces da paso a que el cuerpo se enferme porque no tiene control sobre sí mismo. Ahora, ¿cómo puedo yo detectar que realmente estoy enferma por algo psicológico o si ya es algo, ¿verdad?, físico? Porque lógicamente a veces hay enfermedades que no necesariamente es por psicológico. ¿Cómo lo detecto? No necesariamente uno se puede enfermar por algo psicológico, pero si usted rebusca y rebusca en la historia, va a encontrar un motivo psicológico siempre. ¿Por qué? Porque tal vez usted no lo ve visiblemente, pero tal vez uno que ha estudiado para eso, cuando la persona lo menciona, uno ve cómo hay detrás un sentimiento, cómo hay una tristeza acumulada de años, cómo hay culpa, cómo hay dolor, cómo hay envidia, o sea, muchos sentimientos que no se expresaron y terminaron siendo enfermedades físicas, que ahora solamente ya podrían ser tratadas, se cree con tal vez un tratamiento médico, cuando en realidad hasta, por ejemplo, de la obesidad, las raíces psicológicas están en complejos, en inseguridades, en falta de cariño por tal vez las figuras paternas cuando se fueron niños. Entonces, muchas personas tal vez buscan bajar de peso o buscan mejorar sus defensas, pero no trabajan ansiedad, pero no trabajan asuntos inconclusos, pero no trabajan sentimientos guardados y entonces nunca pueden terminar de sanar esa enfermedad. Y es cierto, porque una vez escuché en televisión una señora que precisamente tenía muchos años
de que pues se le había muerto un familiar y que hasta ahora se le había transmitido, ¿verdad?, en una enfermedad. Y cómo la psicóloga pues lograron, ¿verdad?, detectar que fue eso, ¿verdad? Los duelos no resueltos. Exacto. Si usted no resuelve la pérdida de una persona o alguien importante, pues entonces usted va a terminar acumulando emociones que van a terminar saliendo en algo que tal vez no es lo correcto. Y estas emociones en sí, ¿cómo se relacionan, verdad, con las enfermedades? ¿Qué enfermedades me pueden dar a raíz de alguna emoción o algún duelo, como usted lo decía, que no fue resuelto? Para eso también tenemos una imagen que usted nos envió donde se muestra un poquito cuando la persona está normal, ¿verdad? Cuando tiene rabia, cuando tiene miedo. Por ahí la podemos ver precisamente. Si gusta nos explica un poquito, Verónica. Ok, sí, ahí donde ustedes pueden ver están diferentes colores en el cuerpo. Tenemos en la parte de abajo tenemos un cuerpo entre rojo y amarillo y un cuerpo que tiene azul y celeste. El rojo y amarillo están reflejados en lo que es la felicidad y el azul y celeste en lo que es la depresión. Entonces podemos ver, por ejemplo, que ante un episodio de ansiedad, la persona va a verse afectada a órganos que vienen desde la cabeza hasta todo lo que es el tórax, el pecho y hasta lo que es el estómago. Ante la rabia se ven afectados desde, por ejemplo, desde los brazos, las manos, y así podemos ver en la imagen como ciertas emociones. Tenemos el miedo, el disgusto, la tristeza, el amor y la felicidad. Ven cómo se llena el cuerpo de esos colores vibrantes, ¿verdad? Como el orgullo, el desprecio, la vergüenza y la envidia. Entonces, lo que hay que entender es que la emoción va a causar, va a resonar en el cuerpo y en los órganos, porque no somos seres aislados, estamos en contacto nuestras emociones con nuestro funcionamiento, con nuestro organismo. Entonces, entender que cualquier cosa que usted sienta y con la frecuencia que la sienta va a recibir deterioro. Por ejemplo, entonces hablamos de gastritis, hablamos de dolores de cabeza, hablamos de colitis, que son enfermedades muy comunes que quizás ninguna pastilla le encuentra respuesta. Tenemos varios dolores que inicialmente uno cree que son físicos y que tal vez se da cuenta que si la persona vive con miedo, si la persona vive con ansiedad, si vive enojándose, si vive triste, entonces el cuerpo solamente le está tirando una alerta de lo que más adelante va a pasar. Ese es otro asunto. No le ponemos atención a que el cuerpo nos está hablando. El cuerpo nos lo dice desde un inicio, pero nosotros lo callamos y lo callamos. Lo callamos con medicamentos, lo callamos postergando. Y ya tal vez cuando el cuerpo ya saca la última alerta, o puede ser muy tarde, o ya hay que someterse a procedimientos dolorosos. Me llamaba mucho la atención el documento que usted nos envió, porque dice que una manera de medir cómo se encuentra nuestro cuerpo es por medio del semáforo. Ajá. En terapia usamos el semáforo para poder identificar 3 colores y 3 estados. El verde como un estado de bienestar, el amarillo como un estado de alerta y el rojo como un estado de peligro, de enfermedad. Lo ideal es no llegar al rojo. Lo que pasa es que la mayoría de gente consulta en rojo, la mayoría de gente va al doctor en rojo. Entonces, desde verde es identificar qué nos hace sentir bien, practicar lo que nos hace sentir bien, hacer las cosas que nos generan felicidad. ¿Para qué? Para que el cuerpo, eso es como echar abono a nuestro cuerpo, para que esté bien, para que esté fértil, para que esté dispuesto a recibir cosas buenas. Pero cuando pasamos a amarillo, ya el cuerpo nos está hablando por medio de ciertos síntomas. Si no los escuchamos, lo que hacemos es pasar a rojo. Al pasar a rojo ya la persona se enferma. Y ahí es cuando se desespera por querer una cura, cuando tal vez desde abajo nos venía avisando el cuerpo. Qué importante, ¿verdad? Detectar esas situaciones, ¿verdad? Hay que tener mucho autoconocimiento para poder identificarlas. Ok, otro tema también que me llama mucho la atención es el trastorno de somatización. ¿En qué consiste? Cuéntenos un poquito sobre eso. Somatizar es básicamente lo que hemos estado hablando. Tragamos nuestras emociones que son básicamente transmitidas por nuestro cuerpo. Entonces empezamos a sacar como una válvula de escape a través de nuestro cuerpo todo lo que fuimos guardando. No es casualidad, por ejemplo, que una persona con un trastorno de fibromialgia presente también un trastorno de somatización, presente una historia de vida difícil, presente episodios no resueltos, duelos no resueltos, cosas inconclusas. Entonces, que la fibromialgia es una enfermedad de 17 puntos de dolor para las personas que tal vez no tienen conocimiento, donde se hacen exámenes físicos y no se encuentra
el cuerpo ningún dolor, no se encuentra ninguna afectación física, porque en realidad es algo psicológico. Entonces la persona tiene que trabajar mucho a nivel psicológico para poder vencer esos dolores que son reales. Los dolores son reales, pero en los exámenes no salen. Entonces ahí es una manifestación de una somatización, porque la persona está transmitiendo todas sus emociones a través de un dolor, a través de una enfermedad. Y eso puede ser tal vez con un dolor de cabeza o con algún otro tipo de dolor estomacal, por ejemplo. Sí, inicialmente así van a ser los dolores, tal vez colitis, gastritis, dolor de cabeza, algunos dolores que pensamos que son tal vez cotidianos, pero por ejemplo en fibromialgia se convierten en 17 puntos de dolor que van desde los codos, detrás de las rodillas, el área lumbar, por todo lado, se vuelve insostenible. Entonces el problema está en no detectar antes de llegar a ese diagnóstico, porque sí se puede sanar. Bueno, un tema bastante interesante. Y para terminar vamos a leer una reflexión que nos envió Verónica para que todos en casita también reflexionen sobre esto. Dice: el resfriado derrama cuando el cuerpo no llora, el dolor de garganta rebalsa cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago quema cuando las rabias no consiguen salir. El dolor de cabeza abate cuando las dudas aumentan. El corazón renuncia cuando el sentido de la vida parece terminar. Las uñas se quiebran cuando la defensa se ven amenazadas. Y el pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo encarcela. Y tus tristezas silenciosas, ¿cómo hablan en tu cuerpo? Cuando la boca calla, el cuerpo habla. Exactamente. Ya para finalizar, bueno, yo creo que eso quedó muy claro, ¿verdad? Pero para finalizar, ¿qué le gustaría decirle a nuestros televidentes, Verónica, sobre este tema? Sería importante priorizar la salud mental, dejar de lado la idea de que todo es físico, siempre va a haber una raíz psicológica. Si trabajamos a nivel emocional, podemos llegar al fondo de muchos dolores y muchos malestares. Entonces, priorizar la salud mental, priorizar las emociones puede ser un ejercicio que puede tener demasiadas consecuencias negativas positivas para nuestra vida. Muchas gracias, Verónica, nuevamente por estar aquí con nosotros. Usted la puede contactar al teléfono 88 86 12 79. Ella es Verónica Navarro, psicóloga. Nosotros vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con un tema más interesante y muy interesante sobre las amenazas que pueden haber en nuestra salud bucodental. Ya volvemos con más.